Revista Leyendo Podcast. Hola, soy Eder Castro. Hoy es un día muy especial, de esos que uno espera que lleguen. Primero porque es un sueño hecho realidad. ¿Les ha pasado? Les digo porque ya sabrán el trabajo que ha suscitado la realización de este maravilloso espacio. Esta forma es creada por un medio de comunicación nuevo, el cual reúne todos los tópicos. Un medio ágil, moderno, influyente e incluyente. Y no es para menos. Estamos hablando del medio de comunicación Súmale Editores, que hoy lanza por primera vez en sus redes sociales la forma de interactuar con sus lectores, seguidores y oyentes. Todo lo anterior por medio de una revista. Y no de cualquier revista, ya que estamos hablando de una forma diferente de leer los asuntos jurídicos. De una forma más fácil y, como dicen algunos de sus fundadores, de una forma disruptiva. Les hablo de la revista Leyendo. Ya hablaremos de su historia, la cual estará en el próximo episodio. Hablaremos de esa génesis, de las metas, de las ambiciones y esas proyecciones. Hoy, lo que nos ocupa es iniciar con un tema transversal. Y ojo, quien ha oído hablar del edificio Hernando Morales en la ciudad de Bogotá, seguramente y muy acertadamente, estoy hablando de abogados, estudiantes de derecho y profesores, y de algunas personas puedan tener referencia este edificio. Y quisiera iniciar con una anécdota. Hace aproximadamente 4 años me disponía a ingresar en un edificio que queda por la carrera séptima con Avenida Jiménez a un proceso que tenía en un edificio llamado Nenqueteva. Al subir por el elevador vi que a mi alrededor estaban varias personas con sinnúmero de documentos, de carpetas y otras personas que llevaban en sus manos cámaras fotográficas y cajas de color blanco plásticas. Lo recuerdo muy bien. Al llegar al piso donde tenía que ir por mis asuntos, veía que estas personas sigilosamente pasaban por uno y por otro transeúnte del hall hacia donde están los juzgados. Y estas personas de forma rápida colocaban esas cajas de plástico y tomaban fotos a una serie de documentos que estaban colocadas y dispuestas en las paredes de aquellos juzgados. Hoy vamos a hablar de esas personas. Y para ello nos acompañan la estudiante de Derecho Alison Galindo de la Universidad Cooperativa de Colombia y también dependiente judicial para la firma F. Camargo Abogados. Alison, ¿cómo estás? Hola Eder, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias, bienvenida. También tenemos un invitado muy especial, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, a José Bernal, quien trabaja en la firma de abogados MA Abogados. José, bienvenido. ¿Cómo estás, Eder? Buenas noches. Muchas gracias y bueno, a toda la gente, bienvenidos. Vamos a comenzar por José, dejándole un tema muy especial a Alison. José, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando cuando dije al iniciar mi intervención sobre esas personas que llevaban papeles, carpetas, cámaras fotográficas y recuerdo muy bien que casi todos llevaban unas cajas de plástico para tomar fotos? Cuéntanos. Indudablemente estás hablando de los dependientes judiciales. Estás hablando de la mano derecha y las hormiguitas trabajadoras que hacen posible una firma de abogados. De esas personas hablas. Vale, muchas gracias. Ahora quisiera preguntarle a la doctora Alison, que es estudiante de Derecho, para iniciar y para ponernos ya en contexto con el tema, cuéntanos tú
una de esas anécdotas más presentes que tengas y que nos puedas compartir el día de hoy. Bueno, Eder, te cuento que cuando trabajas en este medio, anécdotas es lo que hay. Una de las anécdotas podría ser cuando inicié hace bastante tiempo, aproximadamente en el 2016, que fue cuando tuve mi primer empleo como dependiente. Y fue recién salí del colegio, empecé con esto y mis jefes para ese entonces me recibieron con una cantidad de tutelas para revisar en un momento en el que ni yo sabía que era una tutela, ni mucho menos me pregunté si en ese momento sabía que era el debido proceso, que era cualquier tipo, y yo llegué allá y no sabía ni dónde estaba parada. Realmente creo que fue algo muy difícil. Obviamente ahorita no recuerdo, pero sí sé que fue abrumador en su momento recibir todo eso de tacazo y no tener conocimiento de absolutamente nada. ¿Cómo afrontar esa situación cuando uno no tiene ese tipo de experiencia? Es difícil. Yo me acuerdo que lo que me puse a hacer fue a leer. Te recuerdo en ese momento recién estaba egresada del colegio, o sea, no tenía conocimiento ni el más mínimo término de derecho. Y lo que hice fue leer. Me imagino que hubo muchas cosas que estuvieron mal en ese momento, obviamente, pero son situaciones que, lado académico, podemos aprovechar bastante, y más cuando te interesa mucho esta carrera y todo lo que esto conlleva, ¿no? Te comento esta situación porque es de la que más tengo presente, y más porque fue aquellas situaciones que me dijeron que esa era la carrera que quería estudiar, a pesar de que no entendía un carajo en ese momento, pero son de las más bonitas que recuerdo. Ahora, José, de acuerdo a la anécdota de Alison, cuéntanos si te pasó lo mismo, o tú ya venías con un tema de experiencia, ya habías trabajado con temas de abogados. ¿Cómo ha sido ese proceso contigo? Bueno, pues entiendo mucho a Alison. Yo creo que todos quienes comenzamos primero siendo dependientes, digamos que es como al niño que lo botan a la piscina sin saber nadar. Todos empezamos así y nos toca, por amor a la carrera, por cariño, seguir adelante. Recuerdo que parecido a ella, yo fui a trabajar en mi primer empleo por allá en el 2017, junio del 2017. Yo llegué a trabajar fue en una firma que se encargaba de recobrar cartera. Entonces era una cantidad de procesos ejecutivos descomunal y todas me la recargaron a mí, pues yo era el primíparo. Y recuerdo que también fue lo mismo. Mi primo, pues él fue el que me metió en todo este tema. Cuando yo conocí el derecho, porque yo ya tengo una carrera muy diferente de hecho, en el colegio estudiar derecho era lo último que se me pasaba por la cabeza, no me llamaba la atención. Y cómo son las cosas de la vida, que buscando trabajo llegué al derecho y fue como amor a primera vista. Ahí me quedé, a pesar de todas las malas experiencias, porque también han pasado, pero a pesar de todo eso, pues uno sigue adelante. Y bueno, como dice Alison, también tocó ahí hacer de tripas corazón y buscarle la comba al palo, como dicen. Quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué ustedes decidieron estudiar Derecho? Alison, ¿qué fue lo que te motivó para poder estudiar Derecho? O si eso fue causa de tus trabajos o de expectativas personales que tenías. Bueno, Eder, te cuento que cuando era pequeña, ponle tú unos 7 años aproximadamente, mi mamá tuvo un proceso, un laboral, porque fue despedida sin justa causa, y más porque tuvo un inconveniente de que tuvo un accidente, y preciso tuvo un accidente que fue dentro del horario laboral, fue despedida. Eso fue un proceso que aproximadamente estuvo en juzgado unos 3 años,
se ganó, pero todo ese tiempo yo estuve acompañándola a Nenqueteva. No podía entrar porque era chiquita, era pequeña, no era mayor de edad, y me tocaba esperarla en ese pasillo de la entrada en Nenqueteva. Y yo veía entrar y salir una cantidad de gente, muchas personas debatiendo qué caso, que se ganó, que toca apelar. No entendía nada, yo era una niña, pero me gustó, o sea, como que algo ahí quedó. Yo dije, ¿te parece interesante? Yo le agradezco mucho al abogado que en ese momento pues defendió a mi mamá, llevó el caso, y que a pesar de que yo era muy pequeña me explicaba, en vano porque yo no entendía nada, pero me explicaba, y creo que ahí fue donde nació ese cariño por estudiar. En algún momento nunca me planteé estudiar otra carrera, realmente siempre ha sido derecho. ¿No te pasó como José? Que José empezó con otras ideas y tenía el derecho como ya a lo último. ¿Cierto, José? No, pues en mi caso particular, yo la verdad es que en el colegio lo último que me imaginaba era estudiar derecho. Para serle sincero, nunca me llamó la atención en mi etapa de colegio. Yo quería ser médico. Yo quería irme por el lado de la salud, y de hecho tengo mi diploma en el área dental, pero nunca me imaginé llegar al derecho, y como son las cosas de la vida. Ok, pero tú tienes otra profesión. Sí. Cuéntanos. Yo soy higienista odontológico, y además de eso me especialicé en mecánica dental. ¿Cómo pasar de ese ámbito? Pasar de la medicina al derecho no es mucha diferencia, porque pues hay un valor común, y yo creo que lo compartimos todos, y es que es la vida. El médico salva vidas, y el abogado procura que la persona por lo menos le garantice los mínimos derechos a los cuales está sujeto. Pero ¿cómo fue esa transición tan compleja de pasar de la medicina a lo que eres al derecho? Bueno, pues fueron varios rollos. Ya te imaginarás el de mi familia y mis amigos. Cuando les conté la transición, yo nunca me lo imaginé. Vuelvo y les digo, yo la verdad nunca lo pensé. Yo estaba muy bien encaminado en mi carrera, pero no sé si ustedes han sentido como que algo falta. No sé, en algún punto de sus vidas ustedes dicen, no me siento como tan bien en esto. Resulta que lo veía tan bien cuando se planeaba, y ahora que lo estoy desarrollando como que no era lo mío, no me gusta, no me siento bien, no me siento a gusto. Y en una de esas, pues la situación laboral se puso complicada, se puso bastante compleja. Tengo un abogado, tengo un primo que es abogado, y pues yo le dije a él que si, no sé, que si tenía algo para hacer, que yo me le medía. Y él me dijo, pues, si quiere mídasele a ser dependiente. Yo no entendía qué era eso, yo no tenía ni idea qué era esa vaina. Yo, pues, usted me dice qué hay que hacer y yo lo hago. Esa fue mi respuesta. Y sí, señor, él me llevó, me dio un folder. Los que somos vieja guardia en la dependencia sabemos lo que es patinar. Sabemos que se llevaba un folder y se revisaba estado por estado en cada juzgado y se anotaba ahí. Y así arranqué yo, y me encantó ver, desde ahí yo me quedé enganchado. Supongo que anteriormente se les decía patinadores, o es lo mismo, Alison. Sí, es lo mismo. Cuando yo empecé, de hecho se decía más como voy a patinar, voy a ir a revisar. Inclusive los mismos abogados. Yo me acuerdo que mi jefe, cuando él iba directamente a los juzgados, decía, listo, yo mañana voy a patinar, pues alístame todo. Y era patinar. No sé dónde salió el término, pero estoy segura que es lo mismo, y tampoco sé cuánto tiempo tiene, pero sé que patinar es vieja guardia, y cualquier dependiente que lleve más de 5 años en esto, tú le dices patinar y lo tendrá más que presente, que es ir a caminar juzgados arriba y para abajo. Entonces podríamos decir que cuando yo entré en esa época, en mi anécdota,
me encontraba con patinadores y no me daba cuenta. Es correcto. Ok, perfecto. Bueno, ya escuchamos la anécdota de Alison. Ahora, José, cuéntanos tu anécdota. Esa anécdota que nunca olvidas, que la tienes presente. Bueno, pues mi anécdota, a diferencia, digamos, de lo que cuenta Alison, pues digamos que la enfoco un poquito más como en... Saben que a veces en esta profesión uno se encuentra como mucha frialdad de parte de los abogados, ¿no? Ya de tanto llevar adelante sus procesos, de tanta experiencia, digamos que, como dicen los memes, ¿no? El abogado no tiene corazón. Pero sí me pasó en mis primeros años, la que siempre voy a recordar, me acuerdo de un proceso, una reparación directa. Un accidente de tránsito en el que estaba involucrado un menor de edad y al expediente estaban aportadas las fotos. Y bueno, pues no hace falta decir más, yo vi todo eso y se me hacía muy, muy extraño la frialdad con la que mis jefes veían eso. Y como que para ellos era simplemente hay que sacar adelante el proceso. Pero siempre se me va a acordar como ese tema. No sé, esa es lo que siempre tengo presente en la cabeza, ese proceso. Les pregunto, ¿tienen ese corazón de hierro que se necesita para asumir esos casos, esas cargas? Cuéntanos, Alison, ¿corazón de hierro o no? Yo creo que en este ámbito tienes que tener un equilibrio. De alguna forma, quizás ya teniendo como experiencia y esa relación directa con los abogados, considero que hay que tener un equilibrio en no ser tan endeble, en no ser tan sensible, porque pues siempre tienes que poner, o tienen que prevalecer los intereses de tu cliente, ¿no? Sí, claramente, si hay un peso moral, si algo así que la persona, el abogado, considere que no pueda llevar a cabo ese proceso, pienso que podría retractarse antes de, no dentro del proceso. O sea, yo creo que ya estando dentro del proceso tienes que ser muy firme, muy seguro y claramente saber qué es lo que estás haciendo y pues tener muy presente que eso también tiene consecuencias. Soy muy partidaria, de hecho en el trabajo los abogados son muy partidarios por conciliar, tratar de conciliar, buscar como una forma en que ambas partes estén beneficiadas, pero no siempre se llega a la conciliación, no siempre sucede esa situación de que termina muy bien, como bien dicen por ahí, es mejor un buen negocio que un mal pleito, ¿no? Pero sí pienso que tiene que haber un punto de equilibrio donde el abogado pueda ser tanto firme, frío, pero también su parte humana. Creo que es una buena complementación. José, ¿corazón de hierro o apoyas la moción de Alison? Totalmente, ¿no? Totalmente. Ella tiene toda la razón y en este oficio uno tiene que primero ser un profesional con todo. Y prevalece ahí pues es el cliente a quien representamos, aunque sí debo decir que a estas alturas de la carrera pues uno aprende a endurecer ciertas cosas, ¿no? O por lo menos digamos a madurar ese tipo de cosas que a futuro servirán, que a futuro ya uno no verá como con tanta suavidad. Entonces sí, precisamente para eso está la academia y totalmente de acuerdo con eso. Hola, soy Eder Castro de la revista Leyendo. Continuaremos con nuestra segunda parte de este gran episodio llamado Experiencias con dependientes judiciales. Bienvenidos. Les voy a confesar algo. Ese día, el tema de mi anécdota, me acerqué al juzgado. Pedí que me dejaran ver un proceso en el cual yo estaba involucrado. Me entregaron el proceso. Se me hizo extraño algo. Muy fácilmente, las personas que estaban a mi lado amarraban ese expediente de una forma muy sencilla. Pues quitarlo fue lo más fácil, pero lo más difícil fue volverlo a armar.
cosa que me pareció un poco jocoso y le pedí el favor a un patinador o un dependiente judicial que me ayudara. Cuéntenos, ¿ustedes cuánto se demoraron para saber amarrar un expediente, caray? No entiendo por qué los juzgados hacen ese tipo de cosas. Pues para eso se inventaron las carpetas, ¿no? Se inventaron las carpetas. No sé, cuéntanos las experiencias frente a eso. No, bueno, pues a mí en mi caso particular, bueno, a mí me tomó bastante tiempo. De hecho, yo hacía como la maña de que quien me recibía en baranda fuera el que la amarrara, porque yo no podía, yo no me aprendí el nudo de una. Tuvo que pasar un tiempito. Y ni se diga cuando eran los procesos enormes, no, eso era con cabulla. Pero, bueno, con el tiempo uno aprende. Sí, es que el tema de amarrar procesos tiene su ciencia. Yo creo que puedes ser un abogado y todo, pero si llegas allá y no amarras el proceso, no, todavía no has culminado tu carrera. Yo recuerdo mi primera vez, no sé si fue en un punto de ejecución, la verdad, pero sí tengo muy presente que me entregaron la pita aparte, o sea, me entregaron el proceso y la pita envuelta aparte. Y yo, qué curioso, ¿qué será esto? Pero nunca me pregunté, o sea, nunca lo quise envolver ni nada. Lo devolví tal cual como me lo entregaron y el señor dijo, no, por favor, amárralo. Yo, ¿amarro qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué se amarra aquí? Pues obviamente hay algunos funcionarios que te ayudan, que dicen, bueno, mira, quizás tiene un poco más de consideración, como hay otros que no. Pues ese funcionario no fue un poco considerado ni poquito. Digo, por favor me lo entregas amarrado si no te lo recibo. Me tocó pedir el favor a un abogado que estaba al lado porque me vio como embolatada porque lo estaba amarrando mal. Y para eso era una pita súper cortica, o sea, era como un cosito, pero así era muy cortico y eran 2 cuadernos. Y no sé cómo carajo se hizo y lo entregamos así. Creo que eso fue de las primeras veces. Pero les pregunto, ¿eso lo enseñan en la universidad? ¿Eso en qué materia se ve? Porque eso por un lado. Y lo otro fue que generalmente las personas que estaban a mi lado, que supongo que eran los dependientes judiciales, porque se acercaban a un computador, tecleaban en un sistema y pedían sus documentos. Pero a quien se lo pedían le llamaban doctor. ¿Esa persona quién es? ¿Quién es el que le recibe? Ese es el señor juez, la señora juez, porque detrás de esa baranda, como dice José, hay muchas personas detrás. Y un juzgado no solamente es el juez, sino muchas personas, abogados, secretaria. Pero algo muy particular que yo escuché es que se llamaban entre los dos como esa relación respetuosa entre doctor y doctora. Doctores, ¿cómo está? ¿Cuál es esa relación? Yo creo, pues, mira que en los años que llevo trabajando en esto, eso es un tema de cortesía. Es un tema de cortesía porque, es más, muchas veces quien atiende de la baranda hacia adentro es el judicante, es el secretario, ¿sí? Y ellos muchas veces a nosotros nos dicen también doctores y nosotros con un primer semestre de carrera, ¿sí? Entonces creo que es un tema de cortesía, es un tema ya que uno maneja con ellos. Lo que decía Alison es verdad, no depende siempre de todo, o sea, depende de cada juzgado. Cada juzgado es como una república independiente, ¿sí? En donde en un lado te pueden atender bien como en otro totalmente diferente. Entonces hay que llegar con ese tacto y esa cortesía. Y esa cortesía supongo que sirve pues para que la gestión de ustedes sea más amena y para que los resultados sean totalmente satisfactorios. Les voy a hacer una pregunta y yo sé que me la van a responder de una forma sensata y sincera, pero ¿no se les ha pasado a ustedes? Les voy a comentar este tema. Que ustedes lleguen y que se den cuenta que se les ha pasado un término y que desafortunadamente ni su jefe se enteró, ni su cliente está enterado y ustedes no saben qué hacer. Alison, ¿se te ha pasado algún término por no estar pendiente en el tema de la dependencia? Cuéntanos. Sí, honestamente sí se me han pasado términos.
como te digo, esto también es parte de este oficio, a veces no siempre tenemos control de todo. Yo creo que ha pasado como un diferente, o sea, tenemos como una distinción de cuando se te vencían términos antes a cómo se te vencían términos ahora. Yo me acuerdo una vez que estaba en un juzgado en Cundinamarca y se me venció el término, ya había pasado como un mes, o sea, más que vencido eso, ya estaba mal. Y pues yo estaba revisando el expediente, entonces yo creo que los de los juzgados se dan cuenta cuando a un dependiente se le vencía el término y se da cuenta ahí, porque yo tenía el proceso y cuando vi el auto de fecha, yo creo que se me bajó la tensión, se me empezó a subir un calor a la cara. El tema de que tú empiezas a mirar la fecha, revisas tu celular, revisas calendario, cuentas días, revisas si hubo festivos, si hubo, no sé, si hubo alguna vaina. Sí. Tengo que analizar el domingo, a ver si el domingo alcanza 3 días más, a ver si ya. Pero no, eso creo que fue un tema complicado. Le comenté, o sea, el tema ahí también es tú cómo le dices a tu jefe que se te venció un término. Y cuando es un término muy importante, y súmale que sea un término de un proceso donde el cliente está ahí pendiente y puyando y súper cansón, intenso y al tanto de todo, y es difícil. José, cuéntenos. Solamente uno, no todos los que tengas. Que les dijera yo soy maestro en que se me cuentan términos. Se me han vencido varios, debería tener como doctorado ya. Ojalá tu jefe no esté, porque imagínate. Sí. No, pero él sabe. Él sabe, ok. De igual forma, sí, se me han vencido términos, bastante complejos y, bueno, de la que más me acuerdo es que la primera vez que se me venció un término, y a mí me habían advertido de ese, como dependiente judicial creo que es el que más le advierten a uno al principio. Cuando vea una inadmisión de una, avísela. Ese es el que le dicen a uno. Los 5 días, uno los tiene presentes. Inadmisión, autos que inadmiten. Y preciso va el que se me vence. Preciso. Yo me acuerdo que caminar por el centro, eso es peligroso a ciertas horas, pero yo caminaba y yo veía al horizonte y yo, ¿cómo le digo a mi jefe? ¿Yo ahora qué hago? Y yo con la foto en el celular ya escaneada del auto vencido. Y yo hacía lo mismo que Alison, uno saca cuentas, uno mira a ver si había festivos, que si habían días feriados, lo que sea. Y no, cuando ya uno le daba, se llenaba de valor, uno le decía, ojalá por audio, uno no lo llamaba porque era peor, sino por audio, por WhatsApp. Pero sí, claro, eso hace parte de la enseñanza. Quien no se le venza un término no es dependiente. Nosotros vivimos a partir del 2020 un cambio de era. Se nos vino el tema de la pandemia, el COVID-19 nos cambió la forma de vivir, la forma tal vez de pensar, hasta la forma de trabajar. Les quisiera preguntar cuál ha sido esa transición, cómo ustedes han recibido esa transición de poder, ya pues yo creo que ya poco van a los juzgados y revisan sus procesos directamente dentro del aplicativo, de la página web de la rama judicial. ¿Cómo ha sido ese cambio? Si fue un poco brusco o si es más fácil buscarse uno por internet, porque se los cuento. Después de que salí de ese juzgado, yo dije, tengo que buscar a ver si yo estoy metido en otro temita. Y me empecé a buscar, y cuando yo encontré rama judicial, encontré 2 o 3 formas de buscar y me enredé, no supe, realmente no. Finalmente me tocó solicitarle a una persona que me ayudara y efectivamente me buscó y nada, 0. Pero cuéntenos, ¿cuál ha sido esa transición? ¿Cuál ha sido el tema de las falencias, algo positivo para poder revisar los procesos en la rama judicial? Bueno, tenemos pros y contras, ¿no? Yo creo que ahorita uno de los aspectos positivos que podemos resaltar de la virtualidad es que, bueno, puedes obtener el auto, la providencia de forma más fácil, ¿no? No tienes que dirigirte a cada juzgado, llevar el celular, tomar la fotico, luego llegar a la oficina, descargue, escanee, imprima.
Ahora es un poco más fácil. ¿Qué es lo tedioso? Y creo que esto ha sido es un contra gigante de la rama, y es que la página de las 24 horas del día, yo creo que en 12 horas está caída. O sea, es un tema complicadísimo tu poder entrar y descargar. Por ejemplo, yo al principio notaba que en las primeras horas de la mañana está súper congestionada, como que no te carga y tú te estresas porque tú como que le das estado electrónico, no sirve, vuelves a estado electrónico, no sirve, estado electrónico no sirve, y tú te quedas divinamente unos 5 minutos tratando de ver solo un juzgado o unos estados. Y algo que yo amo, y Dios bendiga a esos juzgados que suben los autos individuales, así tú solo entras y descargas tu auto individual, y no cuando hacen las Providencias Unidas tú tienes que entrar en un PDF de 200 hojas. Sí, y escaneados, o sea, no está como legible que tú puedes escribir y ubicas, no, tú tienes que buscar uno por uno de todas las 500 hojas, tú te enteras de todos los procesos que están ahí, y pues eso te consume tiempo. Es más fácil dirigirte y tomar. Obviamente estoy a favor de la virtualidad en ciertos aspectos, en la mayoría, pero creo que no es una de las falencias más graves que tiene la rama. Otra de las falencias que tenemos es que ahorita hay unos expedientes híbridos, o sea, tú vas al juzgado como, bueno, por favor me permites el expediente, qué pena señorita, pero no lo tenemos aquí. Ok, entonces va a enviar un correo electrónico, lo pido digital, no, qué pena, es que tampoco está digitalizado. Algo complicado, yo creería que en algún momento, pues a medida que vamos mejorando, vamos cambiando varias cosas, te van implementando otras herramientas que mejoren esas falencias, pero esas son las que puedo destacar hasta el momento. José. Yo creo que el tema de la virtualidad llegó como muy de sorpresa para la rama judicial. Con el tema de la pandemia, al igual, pues nadie se lo esperaba, y se han visto esas fallas en la implementación como de afán que han tenido, ¿sí? En la oficina hemos tenido problemas, más que todo es con el tema de ubicar demandas nuevas. Hemos radicado muchas demandas desde que arrancó la pandemia, y bueno, antes de que existiera el decreto 806 o la 2213, pues si uno tenía dudas en buscar una demanda, iba y la buscaba al despacho, iba y la ubicaba o preguntaba allá, y se acababa el problema. Pero ahora pues ya es todo virtual. Entonces, en el tema de estar buscando la demanda por demanda, y máxime cuando son pequeñas causas, que buscar eso es como buscar una aguja en un pajar. Entonces ha sido un complique tremendo, incluso se nos han pasado términos, y son términos que uno sabe que se pueden pasar porque es que la demanda no aparece y no registra, y uno tiene que ser adivino. Entonces yo creo que hay cositas que se tienen que ir solucionando conforme va pasando el tiempo. El tema de que un proceso se pueda ubicar por 3 maneras diferentes debe solucionarse. Debe hacerse una unificación por lo menos más, pienso yo que incluso creativa, por parte de quienes manejan el tema de la página de la rama, porque se hace tedioso. Yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, las tecnologías de la información van a ir fusionándose mejor con el tema de la justicia en Colombia. Ok, perfecto. Vamos a nombrar los edificios en Bogotá, dónde quedan ubicados y qué asuntos tratan. Entonces, yo recuerdo que hay unos que se llama Hernando Morales. En ese edificio, ¿qué asuntos tratan? ¿Qué juzgados hay? Allá tú encuentras más que todo lo que es civil. Allá encuentras muchos juzgados de pequeñas causas o juzgados municipales que han sido transformados transitoriamente en pequeñas causas, juzgado circuito, y creo, si no estoy mal y me equivoco, creo que hay algunos laborales, pero no estoy seguro. Al frente de ese edificio hay uno que una vez entré y me pareció muy curioso porque era solo rejas. Ese edificio, ¿qué asuntos trata? ¿Qué juzgados? Ese edificio del que hablas es Jaramillo Montoya.
Jaramillo Montoya. Si hiciéramos un ranking, creo que está dentro de los más feos. ¿Ahí qué temas se tratan? Bueno, ahí está ejecución civil del circuito, temas civiles, hay juzgados pequeñas causas, uno que otro juzgado civil municipal. Bueno, el de Nenqueteva, el que queda en la 7ª con Jiménez, laborales y familia. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Aunque ese yo lo pondría como si existiera un ranking de los edificios más tenebrosos por visitar. Yo lo pondría en uno de los más altos porque se me hace que es muy viejo y a veces es muy, no sé, tenebroso, sombrío. De hecho, hay unos ascensores que están en la parte de atrás, no sé si ustedes los han visto. No los ascensores grandes, o sea, los que te llevan los que van hasta el 5º piso. Esos. Hay esos ascensores que creo que si tú te subes ahí, es como si vieras pasar toda tu vida frente a ti, porque esos ascensores son que muchas veces noté que se quedaban como encerradas las personas, como que se atascaban. Nunca, creo que no ha pasado nunca algo extraño. ¿A tú te atascaste? José, cuéntanos, ¿qué te pasó en ese ascensor? Yo me quedé y ponle más agravante que yo tengo su cuestión ahí de claustrofobia. Y yo necesitaba ir al juzgado 13 de familia que queda en el 5º piso de Nenqueteva. Y tenía pereza subir por las escaleras, entonces subí por el ascensor ese pequeñito que eso es, no, Dios mío, eso es como subirse, eso es una cafetera muy vieja. Eso, subiendo los pisos, eso suena y se sacude. Entonces, bueno, yo me subí ahí, recuerdo, con una señora, y nos quedamos atrapados en el 4º piso, entre el 5º y el 4º piso, y no subía más. Y yo dije, ay, se fue la luz, alguna cosa pasó, y pues ya me estaba empezando el desespero, como después de 2 minutos, afortunadamente uno como que presiona mucho, y vuelve a reaccionar y nos botó en el 5º. Y desde esa vez yo no volví a coger ese ascensor. Yo prefiero subir hasta el 5º piso en las escaleras. Para los que nos escuchen, no se suban en ese ascensor. Hay otro que queda cerca de la alcaldía. El complejo Kaiser. El complejo Kaiser, ¿qué asuntos conoce? ¿Qué despachos judiciales hay allá? Civiles. Los civiles. Civiles. Hay civiles del circuito como civiles municipales y pequeñas causas. Habían otros que estaban en la 19 con 7ª. Recuerdo tanto porque en ese edificio creo que es nuevo o lo remodelaron. Sí, San Remo ese ya no hay juzgados ahí, pero también tengo muy presente cuando iba ahí no había, o creo que había ascensor, pero era muy demorado. Tú subías las escaleras y las escaleras chirriaban. Sonaban, eran de madera y también era un poco extraño, no tanto como un Nenqueteva, pero sí tenía como su era bonito, claro, pero era muy pequeño, realmente no había muchos juzgados y hace años realmente no tengo muy presente, pero sé que hace tiempo ya no hay juzgados. Bueno, esos son los que conozco. Ahora cuéntenme ustedes cuál hace falta. Si al norte de Bogotá hay, también hay casas de justicia, el legendario Palo Quemado. Bueno, pues del centro, Camacol. ¿Ese dónde queda? Ese queda en la 10ª con 18, creo que es la nomenclatura de ese edificio. El edificio Camacol, ahí también se tratan temas civiles. Por fortuna, no sé si tuviste... Si no alcanzaste, por fortuna, a conocer el edificio Buconal, que se queda queda el edificio, pero ya no funcionan los juzgados ahí, el que quedaba sobre la 19 con Caracas, que pues es una zona de tolerancia, ahí comienza la zona de tolerancia del centro de Bogotá, y bueno, ir a ese edificio a patinar, porque cuando existían los juzgados ahí, no tenían sistema, tocaba ir a patinar a ese edificio. Entonces ir allá era para valientes. Ir allá era para valientes. Era para valientes. O tenías que tener un término por vencerse, o si no, tú por allá no te aparecías.
Antes de iniciar les presentaremos un bonus track de nuestros invitados, quienes hacen alusión a las tareas que realiza un dependiente judicial. Un dependiente judicial es aquella persona que revisa y hace seguimiento continuo a los procesos judiciales que tiene asignados el abogado. También desarrolla conocimientos de elaboración y de proyección de memoriales, redacción de demandas. Claramente estas pasan por revisión del abogado y es de esa forma que el dependiente judicial adquiere esos conocimientos que se necesitan para poder llevar a cabo su cargo. Las funciones principales de un dependiente judicial son la revisión, el control y en general el monitoreo completo de los procesos y las gestiones jurídicas de una oficina de abogados. Estas pueden ir desde la impulsión de los procesos ya mencionados o las tareas derivadas de los mismos como procesos notariales, bancarios, etc. Básicamente es el control en general de los procesos judiciales a cargo de una firma de abogados. Revista Leyendo Podcast. ¿Cuál ha sido el edificio más engorroso para el trabajo de un dependiente judicial? Bueno, por ejemplo, todos los edificios, en mi opinión, todos los edificios son engorrosos por lo menos en la etapa de diciembre de fin de año, porque se acerca la vacancia judicial, entonces como todo buen colombiano, dejamos todo para lo último, y es cuando más movimiento ves en los juzgados, el mes de diciembre, sobre todo en el Hernando Morales. Obviamente estoy hablando de cuando no había pandemia, pero digamos que en el que era engorroso siempre, que siempre fue engorroso para mí, Nenqueteva. Siempre los términos estaban para vencerse en Nenqueteva. Para los que vamos a Nenqueteva sabemos que esos son unas filas tremendas para coger el ascensor. Y si el término estaba ya uno estaba sobre la hora para erradicar cualquier cosa, escaleras. Y subir en las escaleras hasta el piso 16 y de ahí empezar a bajar piso por piso a radicar hasta llegar al primer piso, uno llegaba seco. Pero sí, para mí el más engorroso era Nenqueteva. Y de hecho me hiciste acordar una anécdota de un diciembre, de hecho creo que era el 17 de diciembre, pre-pandemia, y tenía que radicar 3 demandas. Y tú, si quieres ver una odisea en Hernando Morales, o querías ver una odisea, ve el último día a las ventanillas de erradicación de demandas. Yo estoy tan presente que una vez tenía que erradicar esas 3 demandas, llegué como a las 9 de la mañana y ya había una cantidad de personas, y ese día salí a las 8 de la noche. Yo creo que parecíamos una cantidad de refugiados porque ya estábamos tan cansados que estamos todos sentados en el piso porque no había más. Me acuerdo que los de la ventanilla llamaban un número y llegaban 3 personas con el mismo número. Y todos como, ¿por qué tenemos el mismo número? Pues claro, ya había tantas personas que habían dado vuelta el ticket, y eso era una cosa loca. O sea, de verdad parecíamos, yo creo que en ese momento, por más abogado que seas, si tú estabas ahí, tú empezabas a negociar con otros como, bueno, nos van a radicar 5 demandas, usted tiene 3, yo tengo 2. Hágame el favor, radíquela. Había gente que no, o las personas de ventanilla se dan cuenta y no sé por qué, pero decían, no, nosotros radicamos estas 3 que tienen el mismo nombre, el mismo abogado. Las otras 2 hagan fila. Y uno como, y eso era en Hernando Morales, era una cosa loca radicar esas demandas. El último día de juzgados en septiembre. También digamos por temas engorrosos, y me ha pasado que, digamos, yo organizo mi lista de empezar como el último piso e ir bajando para pues no cansar tanto. Yo creo que muchas personas usan esa técnica como para subir más difícil que bajar.
la básica. O, digamos, empiezo en el piso 16, reviso, tal, ya estoy en el piso 5 y me doy cuenta que se me pasó un juzgado del piso 14. Devuélvase porque es urgente y porque si no lo llevas, después dicen que no estuviste juzgados o con una vaina, subo a esas escaleras. Pero en temas de engorrosos, yo concuerdo que en Enquetebas es un edificio muy viejo, de por sí, como te digo, hay lugares que son muy oscuros. Los ascensores que son los que van a todos los pisos, que son más grandes, a pesar de que son más grandes, también dan miedo. Entonces ahí es como que, uy, mi madre, esta vaina se va a caer. O la de arriba está parpadear y está solo y uno fue, madre, aquí me aparece la niña al lado en cualquier momento. Eso es feo. Pero es costumbre. Lo marcaría así como en Enqueteva, pongámoslo en Enqueteva y o sea, más engorroso para revisar procesos hoy. ¿Cuál ha sido esos casos de corazón? A pesar de que pues hay un blindaje, hay un tema de hierro, pero somos seres humanos y eso es lógico, sentimos y hay casos que nos mueven las fibras. Alison, ¿qué caso te ha movido las fibras? No tanto el proceso, sino la persona a la que teníamos demandada. Es una señora que tenía como, bueno, dio en garantía una casita que ya tenía en TEN. La señora pues se puso en mora, no canceló, tuvimos que pues, iniciar el ejecutivo y llegó la etapa del secuestro. Entonces me dijeron, Alison, por favor, le ya avisas a la señora que se va a secuestrar la casita de TEN. Y yo como, bueno, era de mis primeras veces fuera de, pues era una señora de edad. Y tuve que visitarla en un lugar que era una peluquería donde ella trabajaba, una peluquería humilde. Y en la peluquería, la señora, a pesar de que era edad, estaba en compañía de su madre, que era una persona mucho más avanzada de edad. Yo en cuanto le dije, pues, a qué iba y pues, estaba comentarle el proceso, ella me dijo, porfa, está en un momento, tengo mi madre adentro que no quiero que escuche. Y yo, Dios, o sea, ahí como que yo dije, no, yo como le digo a ella que vamos a secuestrar su casita. Pues claramente, pues tú ya en este ámbito sabes que el secuestro solamente es una etapa que se agota. Realmente es secuestrar mi cliente que haya perdido su inmueble ni nada, pero pues para una persona y más una persona de edad que no sé esos términos que tú digas eso, alarma bastante. Ella cuando salió sola, yo le comenté y se puso a llorar frente a mí. Creo que es de las situaciones que más me han tocado porque yo decía, no, y ahora, o sea, uno entiende pues la situación, es una mujer ya de avanzada edad, que tiene a su madre que es mucho más avanzada de edad, que son las dos solitas y que está perdiendo lo único que tiene, porque lo único que esa señora tiene es su casa. Entonces, fue muy feo, la verdad se sintió fuerte, me tocó mucho el corazón y creo que es de los casos que más recuerdo que me ha resaltado esa sensibilidad en ese momento, la verdad. Y bueno, esas historias nos mueven las fibras, la verdad. José. Como les comentaba al principio, pues sí, ese caso yo no sé, nunca se me ha logrado sacar de la cabeza. El tema de, pues yo vi las fotos, ¿no? Obviamente no voy a hacer nada gráfico, pero era un accidente de tránsito donde se involucraba un menor, un niño de 10 años. Falleció. En el accidente de tránsito fue una negligencia, cuando lo hablaban en el comité en la oficina, yo entendí que había sido una negligencia de la señora, de la mamá del niño, pero aún así no le dejaba a uno como ese, no sé, los abogados llegan, algún día llegaremos a cierto punto en el que se vuelven de hierro, totalmente. Y yo me acuerdo que en los comités ellos pasaban ese caso, lo valoraban, digamos que
evaluaban la estrategia a tomar en ese caso y lo veían como un negocio. Y digamos que yo no lo veía tan así, yo decía, uy, pero esto es fuerte, no puede ser que digamos como que solo veamos el tema monetario. Creo que ese ha sido el caso que, es más, hoy en día no me acuerdo de ese proceso porque era una oficina en la que yo ya no trabajo, pero sí me hubiera gustado recordar qué proceso era y saber en qué terminó o qué ha pasado con eso, porque nunca volví a saber de ese tema y siempre me causó mucha curiosidad. Ok, perfecto. Gracias, José. También toca bastante las fibras ese caso, muy complejo. Bastante. Para terminar, ¿qué recomendación le harían ustedes a esa persona que nos está escuchando en este momento y diga, carajo, quiero estudiar derecho, quiero trabajar con abogados, pero sé que debo empezar desde lo más básico? Y supongo que lo más básico es conocer el sistema judicial en Colombia y el trabajo que ustedes hacen. ¿Cuál sería esa recomendación, esos tips que ustedes le darían a esa persona para poder que ellos se involucren en esta hermosa carrera que es el derecho y que al final logren ser abogados? Bueno, pues sin romantizar más de la cuenta, yo diría que tienen que enamorarse de esto. Primero que todo hay que enamorarse de esto, porque muchas veces se sacrifica mucho en esta carrera, en este oficio. No siempre se van a cumplir horarios, tienen que tener eso muy en cuenta. La palabra clave aquí es responsabilidad, compromiso. Me acuerdo mucho las frases de mis jefes que ellos decían, usted no juega con términos, usted está jugando con nuestra tarjeta profesional. Si un término falla, si el proceso es lo suficientemente importante o pesado, nos daña la tarjeta profesional. Entonces yo creo que esa es la palabra clave. Aquí hay que estar, primero, gustarle mucho esto. Esto debe ser recíproco, la relación entre el derecho y la persona. Y la palabra es responsabilidad, compromiso. Creo que son los tips para la persona que quiera entrar en este mundo y conocer de esto. Yo creo que adicionando, y pues claramente de acuerdo a lo que dice José, considero que ser muy detallista. Creo que tú tienes que estar muy al tanto y tener una atención al detalle bastante fuerte, que pues claramente en el inicio no lo vas a tener, pero pues se va desarrollando a medida que pues vas trabajando más en esto y más en ti como persona, como trabajador y como futuro profesional que serás. Una de las frases también, porque creo que a pesar de que uno tenga cierta cantidad de años, tus jefes, estos son los mejores profesores que tenemos los dependientes. Creo que de ellos son a los que debemos gran parte de los conocimientos. Y bueno, una de esas frases era no le lleves problemas a tu jefe, al abogado, sino llévale ya soluciones, respuestas. Creo que es muy normal que los dependientes, incluso los abogados, cometan errores, pero no solamente les lleves como, mira, me venció este término, no me fijé, ya, o sea, que hay que ir un paso más adelante y decir, bueno, se me venció el término, pero estuve revisando, mira que podemos meternos por este lado, hay una situación en este lado que fue similar, hay un fallo, hay jurisprudencia, o se pasó por aquí, pero podemos arreglarlo de esta forma. Creo que esa es la manera en la que te puedes desarrollar tanto tus conocimientos en el área y puede ser un apoyo gigante al abogado que ayudes. Otro de los consejos es tener mucha paciencia, porque así como comentabas, hay que ser muy frío y los abogados son muy fríos también con sus empleados, no todos, pero la gran mayoría. Entonces hay que tener paciencia porque no siempre van a estar muy de buenas, como cualquier jefe. Y hay que lidiar también con eso, ¿no? Hay que lidiar en la forma en la que trabaja el abogado, en cómo le gusta que redactes,
cómo le gusta que presentes, porque todos tienen una forma completamente distinta de inclusive la presentación de un memorial o cómo se arma una demanda, se arma. Todos son una cosa completamente diferente. Entonces es como aprender a conocer dónde trabajan y ser un apoyo gigante en todo lo que te siguen, en lo que te deleguen. Y pues, a pesar de que es una labor difícil, es difícil porque tú tienes un desgaste físico terrible, un desgaste mental también. Tú eres desde el que va y paga los servicios, el que va y hace las vueltas del banco, hasta el que redacta y ayuda a la proyección de recursos, de demandas. O sea, tú eres el todo en la oficina, técnicamente. Pero de esa forma aprendes. Como dije anteriormente, creo que le debo mucho a todos los abogados, ¿no?, con los que he tenido la oportunidad de trabajar, porque de ellos he aprendido una cosa increíble. Perfecto, pues fue una conversación bastante amena, muy clara, muy concreta y muy objetiva. Agradeciéndoles la participación a cada uno de ustedes. Realmente esas experiencias son muy importantes de contarlas y que las personas sepan qué hay detrás de todo ese trabajo que hacen esas personas que van y revisan los procesos. Para terminar mi anécdota, yo le escuché a un abogado diciéndole a un dependiente judicial lo siguiente: no lo diga, escríbalo, porque si no lo escribe, se le olvida. Y así se le pasan los términos. Por eso recuerdo tanto la anécdota del complejo de Nenqueteva. Alison, gracias. Trabaja para la firma F. Camargo Abogados, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, igual a José Bernal, que trabaja en MA Abogados. Muy amables.